podemos ver en el plano de Agustinho Portelapaz, esta calle quedaba a la derecha de la iglesia de San Bartolomé el Viejo y su tramo estaba comprendido entre la plaza hoy de la Albóndiga hasta la calle de Manuel Quiroga. Esta calle, como citaba Luciano del Río, se llamó también de Trabancas y Platería hasta la mitad de su extensión por considerarla como la continuación de aquellas. Como también de la Rectoría por estar en ella San Bartolomé y más tarde Tetuán hasta que se hizo el Liceo Casino. Bajando desde el ayuntamiento y dejando a la derecha las nobles casas de Bermúdez de Castro y Sagro y la del brigadier de Marina Gutiérrez del Bustillo, que asistió al combate de Trafalgar, y la casa siguiente de los Barbeito, llamada también de las Campanas, ya que según se dice se hacían con ellas 3 llamamientos a los pagadores de las rentas del convento del Herede, de quien era dicha finca, para que acudiesen a pagar so pena de hacerlo con recargo y de tener que llevarlas al convento. Este edificio del siglo XIV también se llamó de las Bolas, por las muchas esferas de piedra que decoran la cornisa de este edificio. En su fachada encontramos 2 labras heráldicas, escudo cuartelado en cruz, con proporciones irregulares bastante más alargados de lo normal. El primero y el cuarto cuartel contrafajado y en la punta un león. Segundo y tercer cuartel 5 ruedas colocadas en aspa y como soporte una garza. Como cita Mesías de la Cerda y José Luis Bugallal Vela, así como González Paz y Fernando González Suárez en su libro de arte de las labras heráldicas del Ribeiro, este escudo pertenece a los señores de la casa de los Rego de Hidgón, de Rivadavia, Orense, sin duda al linaje de los García Camba. Al lado de esta labra existe otra labra heráldica que es posiblemente la más antigua de la ciudad, ya que pertenece al último tercio del siglo XV. Escudo cuartelado en cruz que representa el linaje de los Puga. En el primero y cuarto cuartel una espuela de plata sobre azul y en el segundo y tercero una caldera también de plata de sable. Pertenece al doctor Gregorio de Pallarés y Puga. En el extremo de su fachada que da hoy frente al casino tenía un arco que comunicaba la casa con el templo. La planta baja de esta casa estuvo el depósito de las depredaciones del famosísimo pirata Benito de Soto, el Milano de los mares, y cae sobre aquellos muros cierto tinte siniestro que no se olvidan jamás. No obstante, el miedo la despojó pronto del peso fruto de tantos crímenes, haciéndolas llevar con engaño del padre guardián a las ocultas bodegas del convento de San Francisco de esta ciudad. Más abajo a la derecha de esta calle nos encontramos con la que fue la casa de la Rectoral de San Bartolomé, casa que tenía una preciosa huerta. En esta casa nació el ilustre arzobispo de Tarasco, Fray Tomás de Sarria, fundador y dotador de cátedras públicas en Santo Domingo, de una especie de monte de piedad y de varias obras pías en San Bartolomé. Ya que esta calle y su paralela Tetuán daban a la iglesia de San Bartolomé el Viejo, considero que os debo dar unos pequeños detalles de esta antigua iglesia. Esta iglesia estaba orientada de oriente a poniente, la fachada hacia la calle de la Zapatería o Charino, y los ábsides rectangulares, las de las naves laterales, circular el de la central, se hallaban en lo que hoy es la escalinata de entrada al Liceo Casino, de estilo románico, con reformas como la del rosetón del siglo XVI, construido por los mismos maestros de la Capilla Mayor de Santa María. En el pórtico cubierto de esta iglesia se administraba justicia, se verificaban elecciones, se otorgaban documentos, se abrían testamentos y celebraba reuniones el concejo. Como citamos anteriormente, en el centro de esta calle estaba la puerta de la Rectoría, en la que había también una gran imagen de San Bartolomé. Dada la importancia de esta iglesia, así como la casa de las Campás, de ellas daremos cuenta en otros capítulos. A continuación de la Casa de las Campás estuvo en 1935-36 y hasta muchos años después la imprenta de Víctor Torres. Se imprimía en ella un periódico deportivo llamado Aire. Realizan diversas publicaciones como las de Benito Soto. Colaboró con ellos Celso Emilio Ferreiro y Agustinho Portelapaz en 1947
edita en esta imprenta un libro sobre la ciudad de Pontevedra en la que colaboran grandes personajes de la época. Y así acabamos la historia de esta importante calle en la Edad Media.